Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo episodio, otro nuevo podcast que arranca hoy. Hoy tengo el privilegio de tener delante a un amigo de hace muchos años, perdón, y un referente en el mundo del baloncesto. Nos cambiamos un poco de registro. Tengo por aquí cantera Real Madrid, Estudiantes, Granca, Tenerife, Francia, selección española. Para los que no te conozcan, que espero que sean pocos, Javi Beirán, ¿qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. No, gracias a ti por venir a la embarcada esta. Pensaba que iba a hablar de fútbol, pero veo que no, me va a tocar hablar de baloncesto. También, que es lo mío. También porque... Pero bueno, muy contento de estar aquí. Porque te gusta el fútbol y bastante. Sí, de pequeñito he jugado siempre al fútbol. He visto muchísimos partidos. He ido mucho a ver al Atlético de Madrid, a ver al Real Madrid, aquí a la U de Las Palmas, a Tenerife cuando estaba allí también al Heliodoro de pequeño. O sea, mucho fútbol en mi vida, aunque luego pues la vida me llevó a apuntarme a baloncesto con 11 años, 10 años y empezar una carrera. La vida y el estirón, ¿no? O sea, ya cuando te imagino ya dando tus pinitos ahí con el fútbol, pero la gente viniéndote de fuera diciendo, ese chico es muy alto para... Bueno, era alto, no de los más altos todavía, cuando estaba en el colegio. Pero bueno, mi padre ha sido jugador, o sea, tenía una mochila detrás de mucho baloncesto que yo creo que me fue, no presionando porque en ningún momento me presionaron, pero sí pues descubriendo pues un nuevo deporte que se jugaba menos en el patio y por eso lo hacía menos, pero que luego pues me fue gustando mucho. Y ya baloncesto, o sea, ya cuando te enfocaste en baloncesto ya no hubieron más deportes o... De practicarlos, no, o sea, siempre se me ha dado bien correr. Bueno, de pequeño hice mucho, yo creo que mis padres dijeron, vamos a ver a qué se le da bien. Tus padres te apuntaban a todo. Yo he hecho ajedrez, he hecho judo, he hecho rugby, que duré nada, un fin de semana que me acabé reventado y lo dejé. He hecho pintura, he hecho balonmano, he hecho voleibol, o sea, he hecho todo, pero es verdad que en el colegio pues un poco te fomentaban todos los deportes y no querían que te centraras en uno. Y luego ya cuando fui un poquito más mayor, ahora se empieza mucho antes. Ahora mis hijos ya con 4 años ya están metidos a fútbol y solo quiere fútbol y cuesta pues decirle, oye, que hasta los 10 años puedes hacer otros deportes, ¿no? Pero todos sus amigos quieren hacer un deporte y están ya metidos. Es más, dicen que hay estudios, ¿no?, que benefician el hecho de que hagas muchos deportes diferentes. No sé, se habla mucho y hablando de baloncesto, hay muchos jugadores, yo que sigo la NBA, que me gusta mucho, hay muchos jugadores que terminan siendo élite en NBA que juegan fútbol americano. No, y muchos otros. Aquí hay algunos que han salido que practican otros deportes muy bien. Michael Jordan es casi profesional de golf, Curry es casi profesional, Nadal juega increíble al golf. Hay otros que han hecho, el otro día estábamos viendo la selección española de baloncesto, Juancho Hernán Gómez, que está en la NBA, decía que él jugaba de pequeño al fútbol, ¿no? Al final hay muchos que han hecho otros deportes y creo que te da primero la habilidad de, pues eso, de controlar tu cuerpo, que normalmente eres más grande, ¿no? De ser coordinado y luego pues a veces una visión diferente del deporte que te viene bien para el baloncesto, ¿no? Por ejemplo, yo creo que tengo buena visión espacial para poder pasar bien, para saber dónde están todos mis compañeros, y es algo que en fútbol también se me daba bien, ¿no? Aunque fuera a nivel niños sí, y en el colegio, ¿no? Claro, sí, pero... saber dónde está cada uno, dónde doy el pase, luego que sepa darlo bien o no, pues eso ya es haberlo entrenado, pero creo que haber hecho otros deportes, natación también hice pequeño, pues te ayuda mucho también a tu cuerpo, la gente alta que sufre de espalda muchas veces cuando es pequeño. Bueno, muchos deportes que han venido bien a muchos deportistas que no solo empezaron en el que han acabado. Sí. Yo, en mi caso no fue así, o sea, tú has hecho 20.000 deportes, yo creo que solo hice uno, pero bueno, que ahí está. Vamos a meternos un poco para que los que no te conozcan o los que no hayan seguido tu trayectoria, vamos a hablar de saltarnos un poco cantera Real Madrid, Estudiantes y tal. Llegas al Granca y para mí llegas a un Granca que cambia todo, es decir, vienen unos años increíbles. Yo como aficionado así por lo menos lo sentí. Bueno, para mí fue el cambio más importante porque empecé a ser pues jugador importante en Liga ACB, en Primera División, que era un poco mi objetivo cuando vine aquí, que era consolidarme como un jugador, que acabaran los veranos y que los equipos, no por el hecho de irme, sino porque
me consideraran un jugador de primera división, ¿no? Lo difícil es quedarte. Debutar es difícil, lógicamente, pero hay muchos jugadores que han debutado con 16, con 17, con 18, pero luego juegan 1, 2, incluso 3 temporadas y está bien, pero yo quería jugar muchísimas temporadas. Sí, tú querías consolidarte. Claro, Como y eso jugador. me ayudó muchísimo el Granca. Me ayudó mucho Pedro Martínez y Mano Ojeda, que fueron los que me ficharon. Y un poco los hábitos que aprendí aquí con Pedro Martínez, que bueno, sabe que se lo agradezco muchísimo para toda mi carrera. He tenido muchos años con él, creo que es de los mejores entrenadores que hay en España y eso me ayudó mucho. Y luego el grupo que teníamos, el cómo vivíamos, pues coincidí con Tomás Bellas, que ya había sido amigo mío, bueno, que ya es amigo mío, ¿no? Pero que había sido compañero mío con 12 años, empezamos juntos en el Real Madrid, Xavi Rey, que había estado con él en la selección, y bueno, Mike Bramos, que también era del 87, y bueno, vivíamos en la misma edificio, casi con las puertas abiertas, cada uno tenía su casa, pero vivíamos prácticamente juntos, comíamos todos los días el primer año juntos, no sé, como muy familia que ayudó mucho a nosotros a integrar también a otros compañeros, a nosotros a integrarnos, que al final, pues yo había vivido, que me fui con 22 o 23 años, pues 22 años con mis padres, y el cambio a vivir solo pues se nota muchísimo, ¿no? Y no es fácil. Yo había días que, o sea, era feliz, estaba haciendo lo que quería, pero que iba, a lo mejor me quedaba después de un partido en Madrid un día, o iba a un puente, o una Navidad o algo, y volvía medio llorando un poco porque me daba pena dejar Madrid. Todos mis amigos están en Madrid, mis padres están en Madrid, mis hermanos están en Madrid. Y dices, joder, te vas a hacer lo que quieres, sí, pero no quita que te eches de menos pues todo lo que quieres, ¿no? Y que el cambio cueste, pero que al final pues ha merecido mucho la pena y en ese momento merecía la pena, pero no por eso tienes que dejar de sentir lo otro. Sí. Y luego, después, algo que no es muy usual, acabas en el equipo vecino. Es como jugabas para el Real Madrid o jugabas para Las Palmas. No voy a nombrar Real Madrid teniendo aquí cosas y un pasado amarillo. Pasas de Las Palmas, como por así decirlo, al Tenerife. Sí, bueno, al final era un poco la vida. Yo tuve opción de irme a otros sitios, pero en Canarias era muy feliz. Se me abrió la oportunidad de fichar en el Canarias, en un estilo que creía que encajaba muy bien en mi juego. Y bueno, en fútbol hay más rivalidad, en baloncesto cada vez hay más, porque el Canarias ha crecido muchísimo en los últimos años. Bueno, los últimos ya son varios, ya son casi 10. Pero bueno, al principio no existía. El Canarias era un club que jugaba en segunda, tercera división cuando yo estaba aquí al principio y fue subiendo y de estar peleando por Copa del Rey a los últimos, pues creo que son 9 años, ha jugado 8 Copas del Rey o ha jugado las últimas 8, algo así. O sea, un equipo que pelea pues, a la par, incluso en los últimos años con mejores resultados que el Granca, ¿no? Y eso al final también hace que haya más pique en las aficiones, porque lo que le gusta a la afición es verles ganar, ver ganar los derbis, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, al principio, pues quizás en el primer paso, porque luego vuelvo a venir aquí, primer paso, pues no hay bueno, tanto pique de gente, ¿no? Rivalidad, también las redes se usan menos en ese momento que lo que se usa ahora o hace un par de años cuando me volví a cambiar. Pero bueno, yo buscaba lo mejor para mí y en ese caso era bueno, volver a una isla que ya había estado cuando era pequeño, porque mi padre jugó, no en ese club, en otro, en el Tenerife número 1, que pensaba que encajaba muy bien en mi filosofía de juego. Y así fue, ¿no? No pensé en la rivalidad. O sea, sabía que en baloncesto era una rivalidad mucho más sana que en fútbol, por desgracia, o sea, por suerte y por desgracia en el fútbol, ¿no? Que lo hemos visto en pretemporada, bueno, esos piques de algunos aficionados, es verdad que no son todos, que hay el pique y yo soy el primero, ¿no? Que te preguntan qué isla, cuál es más bonita, cuál no sé qué, y que al final todos se llevan genial. Hago un campus en La Gomera con 1.200 niños canarios y da igual la isla, o sea, es el pique y ya está, ¿no? Al final es un poco lo que se crea de fuera, pero todos yo creo que se llevan bien, entonces no le di más vueltas, era el mejor sitio para mí y decidí irme para allá después de 4 años magníficos en Gran Canaria. Bueno, y yo creo, sí, que yo sí seguí tu trayectoria, yo creo que fueron años muy buenos que te permitieron después ya no solo ganar títulos a nivel equipos, ¿no? Sino selección española. O sea, ya estamos hablando, para los que no lo sepan, es que quien tengo sentado aquí delante es campeón del mundo con la selección española. ¿Qué te deja eso? O sea, para mí es como si yo lo llevo a mi terreno, ya solo el hecho de que te llame la selección española de tu país para representar a tu país ya sería como el sueño de los sueños. O sea, está desde niño ser futbolista, pero es que yo creo que lo que viene después es selección española. Entonces,
¿Cómo viviste? O sea, ¿en qué momento llegó? ¿Lo sabías antes? ¿Te lo habían dicho? ¿No, tenías nervios? ¿Sentiste, imagino que mucho orgullo? Y ya luego después todo lo que vino con ello. Sí, bueno, parecía que la selección se me atragantaba porque un verano que estuve, bueno, jugando en el Canarias, una temporada hice muy buena, ese verano me lesioné y no pude ir a la selección cuando parecía que podía ir. Bueno, me lesioné en Navidad, me rompí el cruzado y después del cruzado, creo que es después, me hago un esguince, justo ahora hay ventanas, como son los parones FIFA también, ¿no? Pues había ventanas, iba a ir por primera vez, también me hago un esguince como 2 semanas antes, cuando prácticamente sabía que iba a ir a la selección, no voy y ya por fin pues consigo ir a mi debut que fue en Bielorrusia, en Minsk, y pues lo que, no sé, yo no sé si de pequeño soñaba con ser jugador, mi padre ha sido jugador, hasta en las Olimpiadas, ha jugado en el Real Madrid, ha jugado en la selección, pero bueno, en mi casa nunca ha habido mucha presión por el deporte, ¿no? O sea, por hacer sí, por llegar a algo no, sino disfrutar, pasarlo bien. Mis hermanos también han jugado en el Real Madrid, ninguno ha sido profesional, están igual de felices que yo, tienen una carrera preciosa, académica, muy buenos estudiantes, pero entonces, pues jugar a la selección sí que era algo a lo mejor que me hacía mucha ilusión porque soy muy fan del deporte, como he dicho, he visto muchos Juegos Olímpicos, mucho pues, típico mundial en verano de cualquier deporte, ¿no? De atletismo, de balonmano, y siempre son de España, ¿no? Y decir, joder, pues estoy representando a todo el país, era algo pues, que me llamaba más la atención o que me hacía muchísima ilusión. El debut lo recuerdo perfectamente porque tuve suerte de meter 4 triples, el primero un tablerazo brutal, pero luego entraron 3 más y bueno, joder, ¿quién puede decir que debuta con 4 triples en un partido que ganamos en Bielorrusia para ayudar a clasificar al Mundial, que luego pues es ese Mundial de 2019 que consigo entrar, ¿no? Porque entrar a las ventanas es difícil, lógicamente, pero era un Sí, poco pero más fácil porque en baloncesto no estaban entrando o no entran ningún jugador de NBA, que en ese caso había, en ese momento había varios, ni ningún jugador de Euroliga. Es decir, quitabas a lo mejor pues, a los 15 20 mejores. Entonces era un poco más fácil entrar. Pero creo que gracias a entrar y ganarme la confianza de Scariolo y de jugar bien y, bueno, y de seguir jugando bien en mi club, pues tuve la oportunidad de estar en ese roster inicial de 16, creo que éramos, del Mundial de 2019 y al final quedarme en los 12 finales, que era algo muy difícil y que, bueno, conseguí, lógicamente, sin saber lo que venía luego, que era el premio tan grande de ser campeones del mundo en un Mundial que no éramos, creo que éramos sextos, séptimos favoritos. O sea que una auténtica locura. ¿Y cómo es? Porque claro, yo buscaba esos 12 jugadores, Sergio Llull, Rudy Fernández y una lista interminable que tengo aquí, Marc Gasol, son de carne y hueso, es decir, porque yo sigo baloncesto y para mí son como estrellas o sea, a nivel élite mundial, pero imagino que como tú y como yo, dos personas, o sea, gente normal que ha nacido con un don, que viene con mucho trabajo detrás, obviamente, eso no es indiscutible, pero son así como pintan. Sí, luego ves que, bueno, que compartimos muchas cosas, ¿no? Lo que, pues... ¿Te hicieron alguna anécdota del novato? No, bueno, tienes que pagar la cena de matrícula. Sabes que aquí en el fútbol se ponen a bailar ahora, sí, ¿no? ahora está de moda lo de cantar, ¿no? Pero no te veo yo a ti prefiero bailando, cantar y bailar que pagar la cena, te lo aseguro. ¿eh? Sí. Sí. Bueno, la cena no se pide... Con la prima No se pide salchichón. Con la prima del campeón del mundo, seguro. Ya, pero tú no sabes si ibas. También es verdad. O sea, yo no sabía si iba. Sí, te tocó pagar por adelantado. Claro, después... pagas por adelantado. Algún jugador, recuerdo Jaime Fernández, que ahora juega en el Canarias, que... Y pidiendo cosas que no se iban a comer ni nada. Que luego, claro, que luego ha sido campeón de Europa. Fue ese verano, tuvo que pagar igual que yo, y cuando a él le cortaron dijo, joder, al final es que este verano me va a salir pagar, ¿no? Porque yo luego tuve la suerte de aguantar un mes y medio casi más. Sí. Pero él no, pero sí, bueno, esa cena que se hace, que es muy divertida y que se suele hacer la primera vez que vas a la selección, lo que además en ese caso yo había estado en las ventanas, se había hecho una ahí, y luego cuando llegó el verano dijeron, ¿cómo en las ventanas? No, eso no cuenta. Eso no cuenta. Aquí ahora estamos otros 10, 12, aunque alguno haya estado, eso no cuenta, tuve que pagar otra vez, pero bueno, como si tuviera que pagar 5 veces por vivir ese verano, que el otro día... Lo hablaba con algún compañero, Víctor Claver, que había estado, y decía, ellos han estado muchísimos veranos, son pues muchos torneos, y decía que ese verano había sido de los mejores que habían vivido, no solo por ganar, sino porque fuimos a Los Ángeles una semana, nos lo pasamos increíble, entrenábamos todas las tardes, sí,
Todas las tardes. No, todas las mañanas, por las tardes nos íbamos con patinete a Venice Beach, íbamos a ver Los Ángeles. No sé, creo que fue una experiencia alucinante. Un día que salimos nos encontramos a Rihanna. O sea, cosas que dices, esto no es normal, ¿no? Y cuando decías si son normales, claro que son normales, son iguales que nosotros, lo que, bueno, vienen de la NBA, eso es otro mundo. También ves el trabajo que tienen detrás ellos, su equipo, ¿no? De recuperación, de planificación, etcétera, que ya cada vez se está haciendo más aquí, al nivel que se pueda. El que puede pagarse un fisio en su casa, pues lo tiene en su casa. El que no, pues va a un centro. O el que tiene un nutricionista, pues un chef, pues lo tiene, y el que no, pues se cocina a él. O Sí, que hace 10 años era nadie. impensable, ¿no? Los clubes, todo, Pero ni en tanto, NBA, ni... sí, Bueno, en NBA empezaría a lo mejor que se van más veía mal, ¿no? adelantados, pero... Que tú fueras Claro, a gente que no fuera del club, o pues ya sea a tratarte, a entrenar, a a cuidarte la entrenar, comida y al exacto. final. Ahora cada vez hay más, y en fútbol muchísimos, ¿no? Y antes lo escondían, ahora ya muchos, en casi todos los clubs, pues no tienen problema incluso de sus preparadores físicos en publicarlo ellos, ¿no? Que es como un extra. Al final, en el club tienes, no sé, depende del deporte, ¿no? En fútbol, no sé, 3, 4 prepas, o en baloncesto, 1 o 2 prepas para 12 o 14, y dice, bueno, yo quiero un plus, ese profesional no lo puede tener conmigo porque tiene 14, pues lo hago fuera, no hay ningún problema, no es que sean peores ni mejores, sino que quieres un plus, y eso se nota mucho en la NBA. Hay mucho entrenador, o sea, mucho equipo, igual que creo en fútbol, a los que conozco, hay mucho equipo alrededor de los jugadores ya fuera del propio equipo, ¿no? Y por lo demás, pues son como nosotros, jugamos a las cartas por las noches, no sé, cenábamos juntos, Y todo, no sé. Es verdad que para mí también impresiona Margasol, Ricky Rubio, o sea, es que, claro, Margasol venía de ganar la NBA con Toronto y de jugar, creo que eran 118 o 120 partidos, o sea, una salvajada, venía reventado. Y al principio del torneo le costó y le criticaban muchísimo, el tío aguantó y hizo unas semifinales con 2 prórrogas, 30 y algo puntos, la ganó casi él solito, y dices, joder, vaya calidad. y lo notaste cuando llegaste, a lo mejor eh, te rodeaste de esos 12 que eran los elegidos para ir al Mundial. Eso se nota. Es decir, llegas, te metes primer entrenamiento y dices tú, uff, cuidado. Cuidado que esto ya es la creme de la creme, esto es la élite y aquí hay que, hay que estar fino porque si no, no la hueles. Bueno, tienes que estar muy, 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 muy concentrado. O sea, O sea, siempre que te la diría, exigencia existe. O sea, es claro, por decir, supuesto. que gente muy cercana, imagino, ¿no? Gente muy normal, pero que a la hora de cuando hay que ponerse el mono de trabajo es nivel élite. No, por supuesto. Además es esa generación que dices, puede estar de risas fuera, no sé qué, que llega el momento de entrenar y es a tope. Entonces, claro, para mí, o sea, yo necesitaba dar mi 200% concentración al máximo, preparado para lo que me pidieran, intentar tener el mayor acierto posible los tiros que tienes, lógicamente, pues en ese rol mío, en esa selección, entrenando un poco más, jugando poco, era no cometer errores, estar preparado para jugar. Yo estaba preparado para jugar incluso en 2 posiciones, en 3 el 4, saberse los sistemas en todos, o sea, como ser un robot de decir, no puedo cometer un fallo, porque es lo que, o sea, voy a salir X minutos o voy a entrenar esto, no puedo fallar. Ellos tienen más margen, lógicamente, porque son los que, pues eso, Ricky, que fue MVP en ese mundial, y Margasol, sobre todo, los dos venían de NBA de jugar muy bien, eran los dos referentes, ¿no? Pero yo recuerdo la primera vez que entrené con. Yo venía de una selección B, con la España absoluta, que es la generación del 80, un poco, que es la que ha marcado la historia del baloncesto. Pau Gasol, Calderón, fui a un entrenamiento, lógicamente, pues son tus ídolos, ¿no? Entonces tienes que un poco decir, joder, tengo aquí a Pau Gasol, que es impresionó, esa impresiona la primera vez que lo vi, digo, joder, este tío es grande, ¿eh? Grande, Es bueno, grande. etcétera. Te digo, hace ya muchos años, y dices, tengo que disimular y entrenar a tope, ¿no? Porque yo quiero, pues si puedo ser como él, pues como él, y si no, pues acercarme lo máximo posible. Y eso es un poco la diferencia, ¿no? El que se queda un poco, lógicamente la admiras, pero que luego si le tienes que dar un golpe porque se la tienes que robar, o sea, no tenerle miedo, ¿no? Y yo creo Sí, que eso es importante, pasa mucho cuando sube un canterano, ¿no? El decir, oye, hay que respetar, pero hasta un punto, pero también tienes que ser tú mismo sí. y mostrar lo que tienes. Sí, yo creo que es como todo. Al final, ese ídolo que tú llevas viendo por la tele durante muchos años, de repente te ves al lado de él y obviamente impresiona. Pero a medida que compartes tiempo, pues esa impresión ya se termina yendo. Yo te lo digo, si lo comparo un poco a cuando nosotros ascendemos a Primera División, es como, claro, yo de repente me veo
mi debut en Primera División, Estadio Vicente Calderón, dándole la mano a muchos jugadores, estrellas mundiales, que yo veía por la tele. Entonces, sí es verdad que como vas con esa cosa, vas con esa presión añadida, pero a medida como que empieza el partido y ya empiezas a ver pues que al final todos jugamos a lo mismo, jugamos al fútbol, en este caso al baloncesto, pues ya como que pierdes un poco esa cosa y ya empiezas a tratarlos como compañeros de Sí, profesión. por supuesto, te tienes que olvidar un poco de eso y llevar tu carrera y decir, oye, tengo que hacer mi trabajo y ya está, ¿no? Luego ya le puedes seguir admirando fuera, pero no por eso tienes que pues, tenerle más miedo o no jugar tu deporte, tu fútbol, tu baloncesto, porque delante tengas a un jugador que admiras o incluso a una estrella mundial. Sí. Y volviendo ahora a la parte de equipo, porque ya no es que solo tuvieras o tengas títulos a nivel selección, sino también con el Canarias. ¿Cómo lo viviste la Champions esa? Bueno, pues la viví lesionado, por desgracia. Jugué la mitad la mitad hasta diciembre muy bien. Era de los mejores jugadores de la liga, tanto en Champions como en la Liga Andesa. Pero bueno, me tocó romperme la rodilla y pasar un año. Sí, Pues, pero también cumpliste duro. una función. Yo soy de las personas que, que opina y piensa que sí, te lesionaste y no pudiste a lo mejor jugar, que es lo que todo el mundo ve, pero hay un trabajo detrás. Jugaste media temporada, aportaste al equipo Sí, muchas no, cosas, eso 100%, seguramente. además O sea, era de los más. lo que pasa es que todos también tenemos nuestro ego personal No, de claro. me hubiese gustado ganar la No, Champions estando en el quinteto y yo me considero siendo ganador jugador 100% importante. porque pues, lo viví mucho con ellos. Es un equipo que me escuchaba mucho, que me quería mucho y yo a ellos. Yo me fui a recuperar, vivía en Tenerife, pero me fui a recuperar parte a Gran Canaria porque estaba ahí el fisio con el que yo trabajaba y trabajo, aunque ya no juegue, pero me sigue ayudando en todo, que es José Nelson. Y bueno, recuperé ahí, pero yo iba todos los partidos, tanto de Champions como de Liga, volvía varios entrenamientos para estar con ellos. Entonces, bueno, creo que fue algo muy bonito en un equipo pues, que empezaba desde abajo. Recuerdo perfectamente la celebración en La Laguna, en la Plaza de los Adelantados. Bueno, pues, lo que sentimos y lo que ha hecho al club como crecer, ¿no? El creerse un poco que puede ir a más. Ahora ya es un favorito siempre en la Champions. Al año siguiente jugamos la Intercontinental, que era algo muy novedoso. Recuerdo que venía un equipo de Venezuela, creo que los Guaros de Lara, que ficharon a Nate Robinson, este matador que es el que saltó por encima de Howard y tal. Pues le fichó y nos, joder, ha fichado a Nate Robinson, tal, este tío. Pero luego le ganamos. Sí. Y bueno, vivir todo eso y hacer creer a la gente que era un club grande, que se podía ganar cosas, que se podían ganar títulos, luego vinieron algunos más, que se pueden jugar finales de Copa del Rey como han llegado ellos. Y un poco en el Granca nos pasó un poco lo mismo, ¿no? Sin ganar títulos, pues fue la primera vez que pasamos a semifinales de Copa del Rey, a semifinales de Liga, como ir batiendo récords que a veces dices, bueno, no es una Supercopa o no es una Eurocup, pero que son los a veces más importantes para pues, hacer creer al club que se puede dar 2 escalones más, ¿no? Que eso a veces implica pues, más dinero, más presupuesto, más marketing, más todo, ¿no? Más empleados. Y llevaban, cuando estaba en el Granca, creo que eran 8 o 9 Copas del Rey participando que no pasaban de cuartos de final. Joder, pues ya era una barrera mental. Pues poder superar esas cosas, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, pues ayudaron mucho a los clubes a crecer, a 2 clubes ahora mismo que pues siempre están entre los 6-7 primeros de la competición, que es muy difícil, y por ahora están aguantando y eso hace que el baloncesto canario, pues yo creo que tenga mucha fuerza. Te vas a tener que mojar un poco. Ahora mismo, a día de hoy, bajo tu criterio, ¿qué equipo está un poco por encima del otro? Bueno, ahora mismo creo que la Laguna Tenerife pues está un poco por encima. Creo que le ayuda la estabilidad de los jugadores, ¿no? Que lleva mucho con Marceliño, que es alguien para analizar durante 60 podcasts. O sea, tiene 43 o 42 años. Mejor jugador de la liga. O sea, alucinante verle, alucinante. Sí. Yo juego contra él hace 20 años y dices, es que está mejor. Pero ¿cómo puede estar mejor? O sea, no es que digas, no, es que tiene 43, está bien para 43. No. El mejor jugador de la liga tiene 43 años, ¿no? Que no, o sea, que no es lo mismo que tiene 43 años y juega bien, ¿no? Es alucinante. Y haber mantenido esa base, Abromaitis, Sermadini, muchos otros jugadores que están ahí, el entrenador, que hacen que estén un poco mejor.
En los derbis entre ellos le tiene un poco miedo la moral. Han ganado, creo que es el de los últimos 10, no sé si son 9, algo así. Pero bueno, sé que el Granca también en algún momento va a volver. Ahora mismo ha hecho buenas temporadas, pero en esa rivalidad uno a otro, el Canarias creo que está por encima. Sí, yo como aficionado veo un poco eso, ¿no? Y seguidor del Granca, veo como que cada año se mueven, salen muchas piezas y entran muchas piezas intentando dar con... Y es una pena porque hasta hace poco campeones de la Eurocup, haciendo papeles importantes y campeón de Eurocup, todo el mundo decía, ¿no? Ojalá vayamos a Euroliga y no fue. Entonces, entre la decepción esa del equipo, primero se dijo que sí, que se iba a ir, luego al final que no. Yo como que estos últimos 2 años he estado más desconectado, como que no me están, y te digo, soy abonado, pie de pista, no sé cuántos años, ya ni recuerdo, pero me he desconectado, no sé por qué, no sé si es por la gestión, no sé si es porque el equipo no transmite lo que transmitía hace X, te estoy hablando 2 temporadas atrás. Bueno, yo creo que es un poco de todo. Es importante tener, para mí, siempre lo he visto, un bloque nacional eh, en el que se vea a la gente más representado, ¿no? Es verdad que a veces no hace falta que sea nacional. Cuando yo llegué estaba Sabané, Morán, que bueno, y alguno más que llevaban años y la gente se veía representada, ¿no? Luego vinimos nosotros, que estuvimos prácticamente 5 o 6 años, algunos. Ha habido otra etapa aquí, pero ahora Albisí, por ejemplo, lleva tiempo, pero hay otros que van cambiando mucho, como has dicho, ¿no? Mucho fichaje cada año. Y luego, lógicamente, creo que pues ese tema de gestión del Eurocup, ¿no? Creo que ya han hecho el cambio que un poco por estructura tenían que haber hecho, creo, yo no soy el gestor ni nada, pero es verdad que jugar la Eurocup, que es prácticamente deficitaria o que se gana muy poquito, el objetivo es para ganar e ir a la Euroliga. Si no lo haces, no tiene mucho sentido jugar la Eurocup, ¿no? Claro, Además, que fue un poco... había perdido nivel porque los rusos subían mucho el nivel y no estaban, y muchos equipos se está empezando a ir o se ha ido a la Champions. Entonces, al final decía, estoy jugando una competición que no tiene mucho nivel, o sea, tiene nivel parecido, ya no es que sea mucho mejor que la Champions. Ha habido años que la Champions ya ha sido mejor, otros que la Eurocup es mejor, depende un poco de esas 2 o 3 plantillas buenas, pero que el premio grande no es dinero, es jugar la Euroliga y no se pudo jugar, ¿no? Entonces dices, ¿qué hago aquí? Pues yo creo un poco eso es lo que han pensado. Probablemente no se podían haber ido antes o han tardado en decidirlo, eso no lo sabemos, ¿no? No sabemos si había unos contratos con Eurocup o no, o simplemente pues esperar unos plazos. Pero este año ya van a jugar la Champions, que si ganas te dan 1 millón de euros. Si no ganas también, o sea, si quedas segundo, tercero, cuarto, ganas dinero, que ya tiene muy buen nivel. Bueno, creo que además este año se ha ido mucha gente porque parece que en un par de años puede que venga la NBA con FIBA. Bueno, eso está un poco en el aire, pero parece que la NBA va a llegar a Europa y no va a llegar por la parte Euroliga Eurocup, va a llegar por la parte FIBA, por la parte Basketball Champions League. Entonces, tiene más sentido estar ahí. No te digo para jugar la NBA, lógicamente, pero para estar como en el lado más poderoso, ¿no? O el que sea. Entonces, creo que eso ha desenganchado un poco a la gente. Bueno, creo que eso se va recuperando poco a poco, porque el año pasado quedaron finalistas. Yo vine aquí a hacer la final de la Eurocup, jugaron contra el Hapoel. Pero sí que notaba eso, ¿no? Yo vengo todos los años varias veces a Gran Canaria, mi mujer es de aquí, mi familia es también de aquí, entonces estoy muy ligado a la isla y sí notaba eso. Lo que tú has dicho lo he notado en varios aficionados, o en bastantes aficionados bueno, que siguen siendo abonados, que siguen apoyando al club, pero que pues se notan un poco más distantes. Sí, y voy a destapar un poco un tema tabú a lo mejor que no se suele exponer mucho en entrevistas y demás, pero yo te voy a dar mi opinión de mi experiencia personal. Cuando tú coges un equipo de jugadores nacionales que conocen la categoría, que conocen un poco la historia del Granca, que pueden llegar aquí y adaptarse muy rápido a lo que es vivir en una isla. Cuando tú coges un núcleo así y lo partes y empiezas a traer mucho estadounidense, o sea, gente que ya no es del territorio nacional, ¿crees que, porque yo te hablo de mi experiencia, yo he tenido compañeros que no es que les dé igual, pero que
vienen de fuera y es como, me implico si la cosa va bien. Desde que la cosa empieza Claro. a ir un poco mal, es como, bueno, yo no soy de aquí, Claro, eso... a mí me han traído aquí. Y ya sientes, por lo menos yo lo sentía en el fútbol, imagino que ahora me comentarás tú desde el lado del básquet, sientes como que ya esa persona o ese compañero ya está pensando más en temporada que viene que en realmente el objetivo que sea, pues acabar lo mejor posible la temporada, conseguir los objetivos, etcétera, etcétera. Entonces, como todos somos profesionales, pero realmente dentro del vestuario uno sabe cuando ya un compañero se está mirando a otro lado y poniendo su vista en yo me piro de aquí. Y quizás es un poco ahora también lo que le está pasando al Granca, creo yo, bajo mi punto de vista. No, eso siempre pasa, y no solo español, ya te he dicho, Alvisi es como si fuera español, vive aquí, tiene su casa aquí, su mujer es de aquí, o sea que no solo español, sí jugadores... Sí, a ver, sí, obviamente hay... involucrados, sí. Porque eso se nota sobre todo en los malos saco. Momentos, ¿no? Porque en los buenos, pues todo Sí, va es que bien, buenos, piensas en reman. tal, pero en los malos, pues lógicamente yo que jugaba aquí decía, joder, es que si nos va mal, pues ya no solo, o sea... Por todo, ¿no? Pero decir, oye, si bajo, por ejemplo, yo quiero jugar aquí, yo quiero vivir aquí, entonces me afecta mucho más el extranjero de turno de donde sea que viene un año y se va, es que le da igual jugar en Turquía, que en Lituania, que en Francia o que aquí. A mí no, yo quería jugar aquí y yo hubiera estado aquí 20 años. Entonces, creo que como yo, otros jugadores igual que yo, pues en los malos momentos es como digo, ahora voy a entrenar más, ahora voy a intentar. Que luego no te salen las cosas, lógicamente, ¿no? Porque a veces, aunque quieres, no puedes. Pero sí sabes que te vas a dejar la piel hasta el último segundo. Y hay otros que a lo mejor ya están pensando, mira, a mí si me sale mal, yo si meto mis 10 puntos, yo el año que viene seguro voy a tener otro sitio. Yo, aunque metiera 10 puntos, primero no quería y luego a lo mejor pues no tenía... O sea, no tenía posibilidad de irme a Turquía porque los extranjeros tienen más facilidad de irse. Ahora ya se empieza a abrir un poco más el mercado para todo el mundo, ¿no? Es verdad que ahora no hay tanto español que esté subiendo porque, bueno, hay menos oportunidades. Ahora ha salido lo de Estados Unidos, que se van a ir muchos, pero volverán. Entonces, bueno, creo que son también ciclos que volverán a ver españoles y que también hay que dar confianza a muchos, ¿no? El ejemplo, Tomás Bellas fichó aquí, viniendo de Cáceres de segunda división, sin destacar, o sea, era un poco más... Yo estoy viendo algo que no está dando, pero sé que puede dar, ¿no? Y creo que hay jugadores así, tanto en fútbol como en baloncesto. Ahora decía lo de fútbol, ¿no? El Getafe, que sale en todos lados, que vi los jugadores. Jugador que jugaba en segunda ref, otro que jugaba en primera ref. Titulares en primera y ganan. Es como, joder, o tiene un ojo buenísimo, o le da confianza, o oye, si se da posibilidad a muchos jugadores, puede que lleguen, ¿no? Pero es que yo creo que lo del Getafe es fruto de un trabajo que viene de tiempo. Es decir, tú no le das la oportunidad, que es lo que yo siento a lo mejor cuando se ficha en el baloncesto, el Granca trae a alguien por nombre. O sea, al final yo creo que Bordalás en ese sentido hace un trabajo previo a ese chico de primera ref que está debutando en primera división. Le habrán visto algo durante X partidos, habrán analizado, es perfil jugador Getafe, es decir, yo creo que, y retomo y me vuelvo al baloncesto, yo creo que quizás ahí es donde los clubes, el Granca a lo mejor no está haciendo su trabajo, por así decirlo, en el sentido de que yo prefiero hacer un análisis un poquito más de ver ciertos jugadores antes de traerlos, a no ir como... El Granca a mí ahora me da la sensación que es como apagando fuegos todo el rato y no están dando con la tecla. Bueno, también es que tienen un presupuesto alto, entonces es difícil si tú tienes... me voy a inventar, no son números, ¿no? Tienes 5, fichar a un tío de 2 para que apostar por él, en vez de fichar a uno de 5, ¿no? Es un poco lo que pasa antes, cuando yo estaba en el Granca al principio, en el Centro Insular de Deportes, en el CID, fichábamos a JC Carroll, Ryan Toulson, Mike Bramo. Esos jugadores vienen aquí ganando 1 o 2, ¿no? Y desde aquí crecen y se hacen tal. Ahora muchas veces estás fichando a jugadores que ya están en nivel 4, precio 4, me da igual como lo quieras decir, que pueden subir a 5 también, pero que ya están en 4, ¿no? Que ya, por ejemplo, el que acaban de fichar, Juan, creo que se llama, viene a jugar en NBA, viene a jugar en G-League, viene a jugar en Zalgiris, que es un equipo de Euroliga. No viene de jugar en Italia en segunda división, como en el caso de JC Carroll, ¿no? Entonces, creo que un poco también el tener más dinero te hace tener ese perfil. Es como el Real Madrid. El Real Madrid no se la juega, o el Barça, ¿no? No se la juega normalmente a un tío que, bueno, aunque a veces lo hace. Sí, pero es el Madrid. Claro. No eres el pero Granca. En siguiente escala el Granca lo hace. Es decir, antes tenía 3 millones para fichar, ahora tiene 10
pues con 10 ficho ya a nivel 8. En cambio, con 3 tengo que fichar a nivel 1, un poco por la necesidad, ¿no? Entonces, ahí pasa un poco el cambio. Pero bueno, creo que son cosas que también influye un poco la estructura del club, el director deportivo, cómo quieras un poco llevar tu club y lo que te exigen también. Al final es un club que depende del cabildo y supongo que tiene unas exigencias. Sí. Otra duda a mí, Javi, que me sale, y retomamos un poco el tema de tu cambio entre Granca y Canarias. ¿Cómo son las aficiones? Es decir, encima te gusta el fútbol también. ¿Tuviste alguna anécdota en esos movimientos que hiciste de ir y venir con algún aficionado? ¿Notaste esa hostilidad tanto en un lado? ¿O es realmente todo tan sano? Yo disfruto muchísimo yendo al baloncesto porque obviamente tengo gente detrás que grita y a veces, y sobre todo con los árbitros y demás, se pueden rebasar ciertos límites, pero no es lo del fútbol, que es como... que parece que en el fútbol vale todo. Sí, yo creo que se está intentando cambiar el fútbol porque no vale todo contra los árbitros, no vale todo contra los jugadores, ¿no? Ni la familia, ni el color de piel, ni nada de eso. En baloncesto es mucho más sano, es verdad que hay alguno que se sale del guión, pero creo que él mismo se ve de fuera, ¿no? Cuando en baloncesto pues alguno pues, se va de la línea, se le nota mucho. Sí que es verdad que yo no viví nada en las aficiones, al revés. Tengo amigos o aficionados de ambos equipos que me quieren muchísimo, que cuando voy a una isla, voy a la otra, pues me reciben con mucho cariño. Por las redes, sí que, sobre todo cuando volví, porque después del Canarias vuelvo a Gran Canaria 2 años, cuando pilla el COVID, nos pilla el COVID a todos. Por las redes sí recibí alguno más, pero intento no darle importancia, ya te digo, porque pues son gente cobarde que muchas veces no tiene ni la foto puesta para poder insultar, para poder hacer daño, como pasa en todos los aspectos, no solo en fútbol, en baloncesto, en todo lo que sale en la sociedad, están preparados para criticarlo y no son valientes, y sobre todo porque luego si te ven muchas veces, ¿no? Mi padre siempre me dice, primero, nunca te sentarías con esa persona en un bar a hablar con él, seguro, y luego, no, si te ven por la calle, normalmente te piden una foto, te piden un autógrafo, entonces, ¿qué vas ¿qué vas a leer? No lo leas. O sea, es verdad que lo lees, porque si te llega y lo ves tú, lo ves, pero no le des más vueltas. O sea, no le des más vueltas a 5, porque te digo, son 5, 8 comentarios de chaquetero, pesetero. Y dice, pero si además no sabes la historia, o sea, no sabes si me voy por dinero, si me voy por mi familia, si me voy porque no tengo otra opción, si me voy. O sea, yo intento sacarle el lado cómico cuando me pasa a mí y pienso, a lo mejor es un niño de 14 años. Claro. Y ya es como que me pone los pies en la tierra y digo, nada, otra cosa. Por ¿sabes? Eso, en el bar, o sea, tú le verías y dirías, a este tío no me siento a hablar con él. ¿Por qué? No te transmite, ¿no? Le ves ahí, yo qué sé. O está borracho, o no tiene la pinta, o crees que no vas a sacar nada interesante, ¿no? Entonces, mejor obviarlo. Pero es verdad que hay mucho odio en las redes sociales, que es muy fácil tirarlo y que hace mucho daño a mucha gente, mucha gente, ¿no? Hemos visto el caso de Morata hace poco y muchos otros que no tienen tanto altavoz como tiene Morata, que les afecta muchísimo, ¿no? Ana Peleteiro es, ¿no? La atleta, que recibe mogollón por racismo, es verdad que también ellos se exponen, ¿no? Cuanto más te expones, más recibes, pero no tendría que ser así. O sea, tú te expones y no tienes por qué recibir el odio, pero hay gente en casa que se aburre y que está dispuesta a fastidiar la vida a los demás, pero yo creo que todo lo que podamos obviarlo, mucho mejor, porque hay una parte muy bonita detrás de mucha gente que te apoya, de mucha gente que te admira, que no puede mancharse por un grupo pequeño, en algunos casos más, en otros menos, que critica o que vierte pues muchísimo odio. Sí. Luego hablábamos ayer un poco y me contabas, ¿no? Que saliste como de Estudiantes, ¿no? Que es tu equipo, eres de Madrid y es tu equipo, y tuviste la oportunidad de volver. En lo que es la segunda división, ¿no? Si no recuerdo mal. ¿Cómo fue ese regreso? Y ya cuéntame un poco, aprovecho ya para formularte la pregunta de cómo fue, si el baloncesto te terminó dejando a ti o tú dejaste el baloncesto, ¿no? Un poco hilar esa parte final de tu trayectoria con el momento de dejar el... Bueno, creo que afecta mucho esa decisión, que es volver al Estudiantes. Yo tenía ofertas de primera división, podía haberme ido a otros equipos, pero decidí irme a Madrid por mi familia, porque creo que necesitaba una estabilidad, que luego no sabes, podía haber tenido la estabilidad en otro sitio, ¿no? Pero en ese momento es lo que decidí, por volver a Madrid,
porque creía que podía ayudar al Estudiantes a subir a Primera División. Bueno, un poco escuchar más un poco al corazón que a la cabeza, que la cabeza, si la analizas, te hubiera dicho no vayas, porque es un club que, bueno, que es muy bonito, pero que a la vez tiene muchos problemas. Y bueno, al final decidí ir. No me arrepiento, pero lógicamente no salió bien. Perdimos en el último partido para subir, pero fue un año pues también duro, con ese todavía COVID que afectaba a los jugadores. Yo me lesioné por primera vez muscularmente por culpa del COVID. Bueno, me metí un dedo en el ojo, estuve un mes con gafas, tuve que jugar con gafas. Bueno, muchas cosas, ¿no? Se lesionó nuestros dos mejores jugadores se rompen. Uno se rompe el isquio de esta que te tienes que operar 6 meses, una lesión muy de fútbol que no pasa en baloncesto, lo del desgarro este que existe, sí. ¿No? Y el de otro se rompe el Aquiles. O sea, nos pasó de todo y aún así Marc Gasol decide volver a su equipo desde la NBA. Tenía oferta de Golden State Warriors y vuelve al Girona. Sí. O sea, no podía, o sea, todo salió bien y mal, ¿no? Porque creo que es parte del proceso y que no pasa nada, pero bueno, no salió como esperaba. Y entonces, son ellos los que regresan, los que ¿no? nos ganan en el último partido. La Final Four se hace en su casa. Yo he visto un partido en mi vida de Estudiantes y fue ese, lo recuerdo. La Final Four se hace en su casa, calor de narices y nos gana al final de 4 en la final. Bueno, y suben ellos, ¿no? Entonces no salen las cosas como esperaba. Luego volver a la Liga Andesa pues cuesta mucho y yo pues estando ya en Madrid pues me costaba también moverme a cualquier otro sitio y decido pues ver a ver qué pasa. Empiezo un poco en Fuenlabrada, que fue un poco desastre. Yo estaba un poco lesionado y el club funcionaba fatal. Y entonces digo, bueno, voy a esperar y me sale la oportunidad de irme a Francia. Siempre había soñado con irme fuera, siempre, pero como me ha ido muy bien y había vivido en Canarias, que vivía increíble, pues no tuve la necesidad. Y me voy a un sitio, a San Quintín, en español, San Quentin, francés, precioso, muy famoso en la historia de España por las guerras, etc. Al lado de París, cerca de Lille, bueno, norte de Francia. ¿Te apetecía? Sí, pero que nunca esperas que... Bueno, no sé, no esperaba que fuera tan bonito como fue, porque llevan 42 años sin subir a Primera División. Es un sitio muy pequeño, volcadísimo, el campo más caliente con diferencia de Francia y de los que más he jugado, pequeño, gente de pie, que eso ya no se puede en España, como más de 500 personas en cada partido de pie. Alucinante. Me reciben pues siempre el campeón del mundo, no sé qué, me reciben genial. Me voy yo solo, mi familia se queda en Madrid, aunque vienen. Y no sé, cuadra todo, subimos a Primera División directos, que no éramos favoritos ni mucho menos, entonces... Encima me ahorro un mes de estar allí, que estaba muy contento, pero también quería estar en mi casa, ¿no? Claro. Acabo la liga creo que un 9 de mayo en vez de un 10 de junio. Y sale todo genial, no sé, una experiencia espectacular. Sigo hablando con ellos, me siguen preguntando, me he aficionado al baloncesto francés y me hace conocer más jugadores. No sé, todo ha sido positivo de ese paso por ahí. Aprendí algo de francés que ya sabía, pero se me ha vuelto a olvidar. y entonces ya, pues en septiembre, pues otra vez lo mismo, ¿no? No me quiero ir. Pienso a ver si en febrero pues me vuelve a salir algo así, porque tenía opciones de Francia, pero no me convencían para irme todos. Y me llama la tele en septiembre para retransmitir en Movistar y pienso, bueno, si cojo esto, hombre, puedo seguir jugando, pero ya canta un poco, ¿no? Una cosa es un partido, una colaboración, pero si ya hago todos los partidos, me va a costar, o sea, yo puedo seguir sin retirarme, pero me va a costar... Claro. Que alguien me fiche, porque me van a ver más de este lado. Entonces, bueno, ya, aunque no anuncio mi retirada, pues decido que no voy a jugar más y empiezo en la tele en 2 años maravillosos, que he hecho Euroliga, he hecho Eurocup, he hecho Liga Andesa, que me han gustado muchísimo. He jugado algo de 3 contra 3, que es una modalidad nueva, muy chula, que me ha mantenido en forma, que me ha hecho jugar un preolímpico, que me ha hecho volver a jugar con España, que me hizo muchísima ilusión, que me hace pasar findes en verano muy divertidos, en la que recibo bastantes leches, porque es un deporte muy de contacto y muy físico, pero a la vez me hace competir, porque lo que más echo de menos ahora es competir. Me avisan amigos para jugar, pachangas, tal, pero todavía, no sé, no me gustan, ¿no? El decir, oye, siempre puedo tirar, siempre puedo... No sé. En cambio, en 3 contra 3 da igual el nivel. Como te dan palos por todos lados, sí. No puedes respirar. ¿Crees que, y ahora que lo mencionas, era la siguiente pregunta que tenía en mente, ¿crees que el 3 contra 3 es como el formato de la Kings League en el fútbol? Es decir, ¿crees que el baloncesto necesitaba algo también como el fútbol dicen que necesita la Kings League y tal? Porque ya los partidos, se sale Piqué diciendo que los partidos se vuelven súper aburridos, que no es posible que un partido quede 0-0, que la gente paga por tal. ¿Crees que el 3x3 tiene futuro dentro de lo que es el baloncesto y que lo veremos dentro de
X tiempo en las Olimpiadas, Mundiales, etcétera. Sí, eso, en las Olimpiadas ya están 2 y va a estar en Los Ángeles. Vale. Entonces sí que creo que tiene futuro muchísimo. Creo que hay gente para todo. O sea, no va a quitar, es que un poco como la Kings League, no quita el fútbol. El fútbol lo siguen viendo, se han abonado mogollón de gente y dices, no, la gente joven también ve el fútbol, porque fui el otro día al campo de Las Palmas y había mogollón de niños, pero creo que hay para todo y que el consumo rápido sí que es real de redes sociales, de vídeos, de todo, y la Kings League es un consumo rápido que puedes ver así en el móvil durante 10 minutos, 15, 20 y más o menos te ves el partido o el resumen. El 3x3 los partidos duran 10 minutos o 21 puntos, entonces yo en verano, por ejemplo, con mi familia, pues tengo mucho más fácil ver, no me veo todo, pero los últimos 6 minutos del 3x3 que dura 6 minutos, 7, Claro. porque no hay tiempos muertos casi, etcétera, que un partido de España ahora para el Eurobasket que dura 2 horas y cuarto, ¿no? Me cuesta más verlo, los voy a ver todos, pero Sí. los de pretemporada o los de amistosos, pues me cuesta más verlo, en cambio lo otro lo puedo ver rápido. Entonces ese consumo va a ayudar a que se vea igual que se ve la Kings League, ¿no? Y si se hace buen marketing, etcétera, pues va a funcionar. Una cosa es que en 3x3 son jugadores más profesionales que en fútbol, porque en la Kings League creo que se metieron al principio jugadores pues, de divisiones bajas, Sí. aunque luego iban algunas estrellas, pero que ha encajado porque es un consumo rápido, que es un poco lo que hay un poco en la sociedad de las redes sociales y de Internet. Pues sí, yo opino lo mismo. Yo creo que era necesario y creo que también abre el abanico y da posibilidades a chicos que sueñan con jugar al básquet o jugar al fútbol y que no todos pueden llegar. Es decir, el cupo es el cupo, pero que haya dentro de ese mismo deporte otras disciplinas donde hay jugadores en la Kings League, ahora mismo chicos que jugaban en tercera ref o en el equipo del pueblo, que tienen miles de seguidores Sí, y que probablemente vayan por la calle. Y yo, que jugué en primera división, metí un gol en el Bernabéu y tal, a mí, como el que pasa a un desconocido, y a este chico que lo más que ha hecho ha sido jugar en la Kings League en un formato mucho más entretenido, estrella a nivel nacional. Total. Entonces Eso. yo creo que todos los deportes tienen que adaptarse, lo hablábamos fuera de micro, es decir, el tenis también, o sea, todo. O sea, a mí me encanta el tenis, pero me gustaría ver más, pero solo veo la final. ¿Por qué? Porque al final en un torneo verte no sé cuántas horas de tenis, con todos los parones que hay, con tal, pues se hace duro. Es decir, no tenemos tiempo para consumir. Entonces yo creo que se genera un formato de consumo mucho más rápido, que es lo que demanda hoy en día todo el mundo. O se adaptan o van a perder audiencia todos los deportes. Sí, total. Quinteto inicial histórico de Javi Beirán. Del mundo de España, Del mundo. O sea, en plan, yo dándole vueltas ahí y yo no lo saco. A ver, es difícil. O sea, pues del mundo, lógicamente, quitas los de España. Yo te voy a hacer uno de España rápido y luego Lo si de quieres España, venga, uno sí. del mundo. Uno de España. Hazme los dos, que son 5, o sea, A ver, rápido. voy a empezar por atrás porque es más fácil. Pau y Marc. Bueno, ya. Porque son... Fuiste lo fácil, exacto. Sí, pero es que les he visto, he podido compartir Sí. con Marc Gasol y Pau Gasol, que es una... no sé, es el claro ejemplo de trabajo, de buena gente, de respeto, no sé. Creo que todos los deportistas le valoran mucho y creo que son dos jugadores Aquí no top. tienes que quedar bien. Es No, decir, pero son así, es que es verdad. el tuyo. Navarro, porque todos hemos intentado la bomba 100.000 veces y los tiros a una pierna y... Yo y todo el no mundo, puedo, todo o sea, el mundo. Es que me voy a olvidar porque hay muchos. Luego diría Yul, que he podido compartir esta selección sub-20 con él y selección absoluta y bueno, he jugado muchas veces contra él y creo que las mandarinas pues Serán también han pasado la mandarinas historia. siempre, sí, han sí. pasado la historia. El otro día vi un vídeo y digo, joder, es que ha metido muchas, ¿eh? Muchas. El Muchas. vídeo de retirado de Yul, o sea, va a ser... O sea, el mío eran 3 bandejas y el suyo son 300 canastones. Sí. Y luego en el base, pues dudaría entre Ricky Rubio y Raúl López. Ricky Rubio creo que un mago y que además ha tenido que vivir una carrera pues muy bonita, a la vez difícil, ¿no? Debutar con 14 años es muy difícil, muy difícil. Y luego Raúl López porque a mí me encanta, o sea, es como, no sé, le vi, se rompió 2 veces la rodilla, jugó en la NBA sin tener un físico, ni una altura, ni nada. O sea, era pura Increíble. magia, le he Sí, visto sí. entrenar 1.000 millones de tiros cuando se rompió la rodilla y la admira muchísimo. Pude jugar contra él al final de su carrera en Bilbao Basket
me gusta mucho. Y si tuviera que poner un quinteto así de Estados Unidos, ¿no? Que es por poner otro. Cuando te hablo del mundo, sí. Pues gente que yo pues de pequeño pues copiaba, admiraba, pues me gustaba mucho Iverson, me gustaba mucho Reggie Miller, Kobe Bryant, Jordan, ahí ya te digo 4, y el último pues quizás pues Shaquille O'Neal, ¿no? Que al final no me da tan históricos, pero no sé, siempre cuando juegas típico, aunque sea en la canasta de tu cuarto. Para ti, Stephen Curry o También, James, pero he puesto Reggie Miller, y que creo que es peor que Curry, y Iverson, porque cuando yo era pequeño tenía su camiseta y les admiraba, ¿no? Ahora mismo, lógicamente, LeBron y Curry tendrían que estar para mí, porque me encanta verlos, sobre todo a Curry, que es como más terrenal, aunque no lo sea, pero es como, joder, si mide menos que yo, o sea, LeBron al final es un animal de 2x2 o de 4x4, que dices, joder, esto no lo puedo hacer, pero Curry no es ni muy fuerte ni muy rápido. Yo, como aficionado, creo que lo de Stephen Curry es como lo de Messi. Creo que no lo vamos a volver a ver en mucho tiempo. Cuando él deje el baloncesto, no va a haber otro jugador como él. Hay muchos que los están intentando imitar ya. O sea, analizas un poco. Yo soy friki, pero hasta cierto punto. Analizas un poco la NBA y cómo se tira mucho más de tres ahora, cómo ya el baloncesto, no dicen que está perdiendo un poco su esencia, pero se está convirtiendo como no defienden, solo piensan en atacar, todos buscan el triple, todos buscan el imitar, y yo creo que eso es culpa también un poco de él. En ese sentido. Sí, no, él ha cambiado mucho y ha influenciado muchísimo. Sus números y el récord de triples y todo, y es una barbaridad que no sé si alguien llegará. Siempre hay alguien que va a llegar en un futuro, no sé en cuántos años, pero llegará. Sí, pero que tardaremos. Sí, por eso. Sí. Pero yo he dicho estos jugadores porque son, pues eso, yo tenía la camiseta de Iverson, tenía la camiseta de Reggie Miller, y cuando yo era pequeño, que no era tan fácil, pues con mi propio móvil ver jugadas, pues sí que veía cosas de ellos y me enganchaba un poco, ¿no? Lógicamente ha habido, y hay mejores, pero un poco esos que me han transportado a mi infancia. Y para ir acabando, que no sé cuánto llevamos, le pregunto ahí a mi... 1:14. Ustedes no lo saben, pero detrás de cámara hay 2 pedazos de cracks. Sigue vinculado, ¿no? Como has comentado, al deporte. Te encantan todos los deportes. De vez en cuando te veo ahí dando unos toques al balón, cuando no con una raqueta, cuando no en el campus de Javier Beirán. Sigues vinculado, quieres seguir vinculado. Te comentaba antes, te está gustando la faceta tuya de comentarista, de estar un poco en esa distancia, o echas de menos realmente estar más a pie de campo, más en el barro, por así decirlo. Bueno, como comentarista he tenido la suerte de ir a casi todos los campos, entonces me ha hecho vivirlo más de cerca. Cuando lo vivo desde el estudio, algunos partidos de Eurocup y de Euroliga, pues cuesta un poco más. Entonces, bueno, sigo, lógicamente se echa de menos, pero sigo muy vinculado. Creo que lo que estoy haciendo y lo que he hecho toda mi vida es como abrirme puertas preparándome, ¿no? Estudié ADE, estudié periodismo. Entonces, bueno, eso me abría puertas para cuando fuera a acabar. Ahora estoy estudiando un máster, un MBA de gestión deportiva. ¿Para qué? Pues no sé, pero sé que me va a abrir puertas seguro, porque es formación, preparación, contactos, descubrir gente muy interesante, cosas nuevas. Entonces todo eso me va a abrir puertas. No sé si seguiré trabajando en la tele. Ahora estoy en una empresa que se llama ISS también, de educación y deporte, pues un poco para ayudar a la gente a que estudie y juegue a la vez, ¿no? A convalidar eso, a esa dualidad deportiva que yo tuve durante mi carrera, que no es fácil, pero se puede, ¿no? No es fácil. Yo creo que, por la parte académica, creo que los organismos, institutos, etcétera, universidades, deberían de dar un poco más de apoyo y facilidades. Sí, cada vez hay más que ayudan, sobre todo las privadas, pero yo creo que se tiene que ayudar más en las públicas también, y luego hay que esforzarse. Creo que se puede, aun con las dificultades que hay ahora mismo, pero pues hay mucha historia detrás de muchas horas, ¿no? Y luego pues mi campus, que es algo pues magnífico que hago en verano, que me hace muchísima ilusión. A ver cuándo me invitas. Yo te invito al mío. Eso es verdad. Yo me invito al mío, y todavía no me he invitado, que lo sepa. Que ya hay lista de espera, o sea, que es algo que no puedo explicar, que más de 1.200 niños están apuntados ya para el 2026, quedando un año, es algo, pues que voy a decir, que hay un equipo fantástico y que es algo muy bonito, ¿no? Que toda la sociedad, bueno, toda no, pero muchos de los niños y niñas del futuro, pues estén pasando por mi campus 3, 4, 5, 6 veranos seguidos,
pues creo que es muy chulo, que crea una familia muy bonita y que a mí, pues ojalá pudiera vivir todo el año con el Campus Javi Virán. ¿Y cuál es el mensaje que le das a esos niños, ¿no? Que sueñan, pues imagino que en tu campus no solo es el baloncesto, sino otras disciplinas? ¿Cuál es el mensaje que le das a los niños que sueñan con algún día cumplir, pues eso, el ser jugador de baloncesto, jugador de fútbol, jugador de pádel, jugador de lo que sea? Es decir, Bueno, yo intento situarles a todos un poco, ¿no? No quitarles la ilusión por nada, pero hacerles ver que es muy difícil ser profesional, pero que hay muchos otros caminos preciosos durante el proceso que hay que vivir, con compañeros que serán amigos, con estudios que luego te pueden hacer seguir vinculado al deporte. Ahora la industria del deporte cada vez es más grande y puedes estar en cualquier equipo de deporte, en primera división o en profesional, siendo fisio, siendo nutricionista, siendo psicólogo, siendo analista, ingenieros. Hay millones de profesiones que entran dentro del deporte y que ellos mientras disfruten el proceso, que se lo pasen bien. Que el día, mi padre siempre me decía, ¿no? Y nos ha dicho a mí y a mis hermanos, el día que dejes de disfrutar, déjalo. Para eso ten un plan B, ten unos estudios, ten algo preparado para que un día, si no estás disfrutando, si estás quemadísimo, si no eres feliz, aunque ganes dinero, le digas al entrenador, oye, lo siento, pero yo aquí ya no puedo seguir. Sigue por ahí, porque me parece un tema importante, el tema de los padres, porque muchas veces siempre enfocamos, y acaba de pasar con la pregunta, ¿no? Enfocamos al final el mensaje en qué mensaje le darías a los niños. Pero es que los niños también son niños. Entonces, quizás eso que tú le quieres transmitir a un niño es más complicado, pues porque está con muchas cosas, ¿no? Y en una edad en la que tienen que ser niños. Claro, sueñan mucho más, menos realistas y más sueños. ¿Qué mensaje le das al padre o a la madre? Porque yo creo que al final, que ese niño se desarrolle bien y tenga posibilidades de cumplir lo que sea, a lo que se quiere dedicar, también va de la educación familiar. Creo que a los padres es casi más importante que a los niños en edades tempranas, educarles, hacerles ver que, pues lo mismo, ¿no? Que aunque ellos sueñen con que su hijo sea profesional, porque es muy bonito y ya si encima pues pueden vivir varios de él, pues genial, pero que no piensen eso. Y si lo piensan, que se lo queden para ellos, que no se lo transmitan al niño porque le hacen muchísimo daño, ¿no? Que le dejen disfrutar. Si puede ser, que nunca le castiguen quitándole el deporte. O sea, tienes que estudiar, sí, tienes que ser responsable, sí, pero ¿por qué le vas a quitar de fútbol? No sé, a mí nunca me castigaron sin baloncesto, me pueden castigar con otras cosas. A mí me castigaban sin fútbol. Claro, pero yo creo que no tienes que quitar el fútbol, o sea, creo que es compatible, ¿no? Porque si no parece que es una u otra, ¿no? Y les enfrentas un poco, los estudios o el fútbol. Si no apruebas, te quito de fútbol. Vamos a ver cuál es el problema. No creo que porque estudies, o sea, porque yo he estudiado, yo he podido, o sea, creo que es estructurarte un poco y luego, pues, que disfruten con sus hijos, que se les va a pasar la etapa muy rápida, que no piensen tanto en si va a ser el nuevo jugador de primera división o no, que disfruten en alevines, en infantiles, en cadete, porque les va a pasar muy rápido. Lo normal es que no lleguen a ser profesionales. Y que no metan más presión de la que los niños tienen. Los niños ya de por sí, con las redes sociales, con la competencia que hay, que es mayor, porque ahora hay más gente, ¿no? Porque se abre más el abanico, ya no solo la competencia aquí en Las Palmas, ya te viene gente de fuera, en Madrid te viene gente de todos lados, ¿no? Con toda la presión que tienen ellos, si tus padres te meten más presión, es muy difícil que llegues, muy difícil. Entonces, creo que el no separarse porque eres su hijo, pero el darles un poco de aire, ¿no? Y de decir, oye, pásatelo bien. Cuando acabe el partido, que lo primero no sea cómo has jugado, no, te lo has pasado bien, cómo has quedado, qué tal el equipo, o sea, y luego ya pregúntale, ¿no? A ver qué te cuenta él pero que lo primero no sea el individualismo, que sea un poco el colectivo, en este caso en deportes como estamos hablando, como fútbol y baloncesto. Sí. Y bueno, no podíamos acabar sin la última pregunta, que es la pregunta IOC, nuestra clínica dental patrocinador del podcast. De aquí le mando un mensaje de agradecimiento a Manu por estar apoyando este podcast desde el principio, desde los inicios. En tu trayectoria profesional, ¿en algún momento escuchaste salud bucodental asociada al rendimiento? Es decir, alguien vino y te dijo, oye, cuidado con que la salud bucodental influye en el rendimiento, influye en las lesiones. Una buena salud bucodental previene lesiones. ¿Te llegó? Bueno, como te he dicho, cada vez hay más gente alrededor de los jugadores que ayudan, ¿no? Esos equipos
médicos de lo que sea, ¿no? Fisios, etcétera, etcétera. Yo tenía la suerte de tener un fisio que creo que es muy bueno, ya lo he dicho antes, y no es para hacer publicidad, que no la necesita, pero que valoraba todas esas cosas y que en algunos momentos valoró que ciertas lesiones, yo no tuve musculares, que son muchas de las que se asocian, pero sí que otras cosas, ¿no? A veces dolores de cabeza, bueno, cualquier molestias, a veces de Aquiles, de rodillas, ¿no? Porque hemos hablado de esa lesión de rodilla, pero bueno, en mi caso he tenido no muchas lesiones, pero muchos dolores. Creo que como todos los deportistas, ¿no? Unos se aguantan, otros no se pueden aguantar, y que alguna vez sí que hemos valorado eso, ¿no? Creo que ahora se valora algo más, que sigue siendo noticia cuando, yo qué sé, el otro día, creo que el año pasado, ¿no? Salía que Flick les había hecho una revisión dental a todos, ¿no? Sigue siendo como una gran noticia. Oh, ha hecho esto, ¿no? Porque no todo el mundo lo conoce, por eso me lo estás preguntando también. Mi mujer es dentista, entonces también pues, tenía ese lado por ahí, aunque no está dentista deportivo, ¿no? Pero sí que sabe lo que puede implicar una carie, un problema así en el cuerpo, pero creo que es muy importante. Creo que muchos jugadores a veces han encontrado, normalmente en la tercera, cuarta búsqueda, esa lesión en la boca, ¿no? La primera Yo soy es, uno de ellos. Claro, la primera es me duele la rodilla o me estoy lesionando el isquio, la alimentación, yo qué sé, que estás corto de algo. Sí, como que antes era impensable Claro. que asociaras una lesión a un tema de una boca. Entonces es como yo fue en esa cuarta o quinta Claro, búsqueda muchas veces cuando, cuarta, quinta, pues, cuando al te has lesionado final, 2 veces, dices, ¿dónde incluso puede también estar? coincide con que IOC entra como patrocinador de Las Palmas, Y te hace revisiones, ¿no? te hace revisiones Claro. y empiezas a escuchar, oye, pues quizás como tienes la mordedura, pues influye tal. Yo tenía problemas de Claro, mordida, o mordida sea, cruzada o lo que mordida sea, o para cruzada y tal. dormir, que aprietas mucho, hay Y muchos al factores. final ya pones brackets, corrige mordida y tal. Entonces, creo que ahora sí, y eso que se queda, ¿no? Las generaciones futuras, el tema de que tengan en cuenta de que por la boca también viene... Sí, al final es por cualquier lado. La sí, alimentación, el sueño, la boca. O sea, sí, creo que por muchos lados hay que cuidarse por todos lados. sí. Pues tío, yo cierro el ordenador ya. Pues creo que No sé cuánto tiempo llevamos, pero ha sido hora y chulo. media por lo menos. Yo me he estado tomando mi cafelito de caracolillo, de estos amigos que me están cuidando por las Buen mañanas café, aquí. buen café. Buen café, sí. Y buena gente. Y nada, Javi, a ti darte las gracias por lo que comentaba antes, ¿no? Al final da gusto y son una de las cosas por las que yo me siento privilegiado, ¿no? En el camino me encontré mucha gente. Conectamos muy rápido cuando nos conocimos. Yo creo que también por esa humildad que te caracteriza y nada, gracias por venir. Nada, hombre, un placer. Si hace falta, vuelvo. Todavía puedo seguir hablando de muchas otras cosas. Lo que tienes que hacer falta ahora ha sido un placer. trabajar en la sombra para el podcast y traerme gente, que venga gente importante. Pues bueno, nada, esto ha sido todo. Gracias a todos por aguantar esta chapa, a los que han aguantado esta hora y media. Gracias a los técnicos que están ahí sonriendo y nos vemos en el siguiente episodio.